Shalom Ajín, Shalom Javerín. Aquí estamos una vez más en Beit Torah, los fundamentos de la Torah, con un tema más, amén. Hoy vamos a estar hablando de la importancia de honrar y temer a los padres, amén. Esta es la primera parte. Vamos a estar mirando tanto religión judía como Torah, amén. Vamos a estar hablando la importancia de honrar y temer a los padres. Amén. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kidishanu bemizvotav etzivanu laxov divrei Torah beshem Yeshua HaMashiach melech de Israel. Amén y amén. Bendito es usted, oh Yahweh Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha apartado con sus preceptos y nos ordenó ocuparnos de las palabras de su Torah. En el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén. Aleluya. Pido alaba que bendiga sus vidas, mis hermanos. Que bendiga a todo Am Israel, a todo el pueblo de Israel. Que lo bendiga a usted. Que usted sea cabeza y no cola. Que trabaje poco y gane mucho. Que preste y no pida prestado. Amén. Lo declaramos en el nombre de Yeshua. Pues ni más ni menos vamos a estar hablando de la importancia, mis hermanos, de estar honrando y de temer a nuestros padres, amén. Cada vez que obedecemos a nuestros padres, cumplimos una gran misma. Una gran misma y además tiene promesa, mis hermanos. Cumplimos una gran misma de la Torah. Y cada vez que una persona, mis hermanos, presta atención a la voz de su padre o a la voz de su madre, cumple con una gran misma de la Torah. Honra a tu padre y a tu madre. Honrelos, honrémoslos con toda clase de honores, mis hermanos. Hay que hacerlos felices con buenas acciones. Así como está escrito en Mishle Proverbios, capítulo 23, verso 24. Mire lo que dice. El padre de una persona justa estará lleno de gozo. Sí, aquel que su hijo es sabio regocijará su alma. Mire lo que dice también Proverbios, capítulo 10, verso 1. Un hijo sabio es alegría para su padre, pero un hijo necio es la tristeza de su madre. Así que vaya analizando, mi hermano, mi hermana, de qué clase de hijos somos. Amén. Mire lo que dice en Proverbio, Mishle, capítulo 15, verso 20. Un hijo sabio es alegría de su padre, y solo un necio aborrece a su madre. Miren, mis hermanos, el padre de los sadiquín, de los justos, se regocijará grandemente siempre. De la misma manera que un hombre honra al Kadosh Baruj Hu, a Yuhei Bajei Baruch Hashem, así debe de uno de honrar a nuestros padres, a nuestro padre y a nuestra madre, ya que tienen una asociación con el Kadosh bendito es, con Yuhei Bajei Baruch Hashem. Ellos fueron usados para que usted llegara a este Olán, a esta tierra. Así de la misma manera, mis hermanos, en que es necesario temer al Kadosh bendito es. Sí, a Boreolán. Así es necesario temer a los padres y honrarlos con toda clase de honores. El Zohar HaKadosh en Yitro 92
Baruch Hashem Yahweh, quien en su bondad nos guió en el cumplimiento, amén, de esta misma, de honrar y temer a nuestros padres. Es una misma de los más difíciles de cumplir. No tanto porque hijos e hijas no están agradecidos de sus padres, sino porque el Yeser Hará, el Satán, ataca con más fuerza en aquellos o en esta clase de misbah, en esta clase de mandamientos, en esta clase de misbot. Hasatán sabe dónde atacar, mis hermanos. Por eso pone enemistad siempre al padre y a la madre, contra los hijos y los hijos contra los padres. Siempre Hasatán está buscando la forma, un huequito para meterse en la mishpajá, en la familia. Y él se mete en los misbot de más importancia. Una prueba de esto, mis hermanos, es el hecho de que Yahweh enumeró la misma, el mandamiento, de honrar a nuestros padres entre los 10 mandamientos, las 10 palabras, Asereja Dibret. Y este, mis hermanos, es un signo de importancia de la misma, ya que a través de honrar a nuestros padres entenderemos igualmente la necesidad de honrar a Yahweh, Baruch Hashem, quien es la fuente última de todo lo que tenemos. De manera que así podamos llegar a cumplir con todas las demás mismos. Proverbios 7:2 dice, obedece mis mandamientos y vive. Guarda mis enseñanzas como la pupila de tus ojos. ¿Se da cuenta? Y esta es una misma, honrar y temer, reverenciar a nuestros padres. Proverbios capítulo 7, verso 3 dice, átalas a tus dedos, escríbelas en la tabla de tu corazón. Aleluya. ¿Se da cuenta? Tenemos que tenerlos presentes, mis hermanos. Tenemos que tener presentes estas mismas de que son mandamientos que tienen promesa, amén. Mire lo que dice en Yohanan capítulo 14, verso 21. Todo el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me revelaré a mí mismo a él. Entonces, mis hermanos, si estamos cumpliendo esta misma, este mandamiento, tenemos esa certeza, esa seguridad que el Padre, el Hijo, morarán en nuestro interior, en nuestro corazón, por medio del Ruach HaKodesh. Entonces, mis hermanos, también se nos asegura que por nuestro propio bien, a fin de evitar dificultades en la vida, debemos cumplir los mandamientos, los mismos, de honrar y temer a nuestros padres. Según está escrito, mis hermanos, en Kiksur Shulchan Aruch, capítulo 143, no se espante. No se espante, mire, porque nosotros somos Israel. No se espante porque le mencione lo, lo que hay con nuestros hermanos judíos. Porque hoy en día regresa usted para atrás a mencionar a un pastor cristiano. ¿Por qué no regresa hacia adelante mejor y se menciona a un rabí, a uno de la casa de Judá, que es de donde emana la sabiduría también, por medio de nuestro Melech HaMashiach, porque ellos son cabeza y nosotros somos cola, amén? Y si nosotros venimos a formar parte de Israel, somos cabeza también.
solamente es con aquel que no sigue la cabeza. Kisur Shulchan Aruch, capítulo 143, dice, así como la recompensa por la misma de honrar a padre y madre es muy grande, el castigo por transgredirla es muy grande. Y quien aflige a sus padres hace que la Shejinah, la presencia divina de Yuhei Bajei Baruch Hashem, se separe de él. Y qué duros decretos pesen sobre él también. Y recibe muchos sufrimientos. Aún si la vida le sonríe en este mundo, seguramente será castigado en el mundo venidero. Y debido al bajo nivel de moralidad del que somos testigos alrededor nuestro y que se ha estado desarrollando durante los últimos siglos, Rabbi Eliezer Papó consideró oportuno escribir en su libro El Pele Yos la letra Kaf. La letra Kaf. Debéis ser cuidadosos en relación al honrar a vuestros padres y no desviaros a derecha o a izquierda de nada que os ordene. ¿Se acuerda también eso quién lo dice? La Torah. Aún si os dicen que derecha es izquierda, porque es un mal que ocurre con los hijos que se consideran más sabios. Por eso debemos de tener cuidados usted y yo, mis hermanos. Se creen más inteligentes que sus padres. Aquí le estoy hablando tanto de nuestros padres físicos como nuestros padres que vienen siendo cabeza de nosotros, que ellos nacieron primero que nosotros. Hablando en la línea de Torah. Si tan solo fueran lo suficientemente sabios, se darían cuenta de que la Torah ya declaró que con la edad viene la sabiduría. Y también está escrito que el necio considera que su camino es el adecuado. Así en el Taná está. Llegada del profeta Elías, Eliyahu Hanabí, como está escrito en Malaquías 4, capítulo 4, versos 5 al 6, dice, He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Yahweh, grande y terrible. Malaquías 4:6. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos. Fíjese muy bien. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos. El corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y tenga que consagrar la tierra al exterminio. En unas dice a la maldición, sí, pero otras es al exterminio. Pero ¿cómo va a mandar algo que ya está maldito, a la maldición? No, es al exterminio, a quitar, a cortar de raíz. Ahora es, mis hermanos, de hecho, el momento para volver a esos mismos estudiantes y personas curiosas con el fin de reconocerlas como Efraín y enseñarles lo que eso significa y cuáles son sus responsabilidades como la otra casa de Israel, que regresa. Estos son los días, mis hermanos, del llamamiento de de Eliyahu, que le está llamando a usted, a mí, a todos aquel que la está trayendo, a volver los corazones de los hijos a Elohim el Padre.
Efraín, de vuelta a los padres de Israel, Abraham, Isaac y Jacob. Y de nuestros hermanos metidos en los sistemas paganos de las iglesias, religiones, etcétera, etcétera. Antes de que seamos atacados con la maldición de la división nacional permanente al regreso de nuestro Melech HaMashiach Yeshua. Así que dicen Malaquías, he aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Yahweh grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Se da cuenta? En otras dice maldición, pero algo que está maldito ya no puede ser maldito, sino puede ser mejor exterminado. Exterminio total. Sí, entonces que venga prontamente y en nuestros días. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya estamos listos? ¿Ya estamos listos para que venga nuestro Melech HaMashiach? Amén. Si usted no está listo, apresurémonos a entrar al pueblo escogido, al remanente de Yuhei Bajei Baruch Hashem. Amén. Entonces, esta es una pequeña introducción, mis hermanos, ¿sí? A lo que se va a estar hablando de honrar y temer a nuestros padres. El Sefer Et La'axot, por el famoso Sadik Rabbi Hillel, que consideramos apropiada para este Midrash, ¿sí? El querido Sefer, el querido libro. Así que le exhorto a no evitar, ¿sí? A no evitar este consejo. No digas o siquiera pienses que en el recalentado e imprudente mundo de hoy, ¿quién me mirará? Porque Yuhei Bajei tiene ojos en todos lados. Y además tenemos de testigos al cielo y a la tierra. A mí me puede engañar, pero a Yuhei Bajei nadie puede engañar. ¿Quién prestará atención a mi mensaje? ¿Dónde pondré o dónde podré conseguir algo? Por el contrario, ¿seré el causante de que la gente cometa más pecados? Ya que me mirarán con desdén y me ridiculizarán. Entonces, todos pongamos de nuestra parte, mis hermanos, porque aun cuando no tengamos éxitos, cuando no tengamos éxito e influenciar a los hombres, podremos influenciar a las mujeres, cuyos corazones son más blandos, porque todavía en nosotros los hombres hay mucho machismo. Las mujeres son más impresionables. Si fallamos en influenciar a los jóvenes, mis hermanos, podremos influenciar a los ancianos. Si fallamos en impresionar a la gente sana, podremos impresionar a aquellos que estén enfermos y destruidos. ¿Por qué?
porque nosotros somos atalayas de Yuha y Bajé, Baruch Hashem, y no descansamos. Si unos no quieren, unos dirán que no y unos dirán que sí, pero hay que estar en la brecha siempre. Y aquellos cuyas fortunas hayan dado un giro para peor, sin embargo, yo estoy convencido también de que tendremos éxito, ¿sí? En todo. Yo le digo a usted, no temas, no te preocupes, no te asustes. Recordemos que Abraham, referente a quien la Torah dice, y él creía en Yahweh, Baruch Hashem. Su creencia era fuerte como la roca, que es Mashiach. Esa emuná, esa fe, está profundamente arraigada en sus descendientes, en usted y en mí, como herencia y por emuná, mis hermanos, de manera tal que su nombre es siempre Maminin, Benei Maminin, creyentes, los hijos de creyentes. Eso quiere decir Maminin, Benei Maminin, creyentes de los hijos de los creyentes. Por lo tanto, estoy convencido, mis hermanos, de que tendremos éxito. Muchos niños van a venir, muchos derramarán lágrimas leyendo la Torah, porque hoy en día mucho despertar de Efraín en todos lados y lloran porque se les fue revelada la Emet, la verdad. Aun si ciertos elementos derriben y te pisoteen, tú te levantarás. Llegará un tiempo, mis hermanos, cuando ellos mismos te levantarán y te amarán. Todo aquel que te atribulaba te va a levantar. Porque se acercan más y más, y se acerca más el tiempo en el que la gente recuperará el sentido y reconocerá la Emet, la verdad que es Mashiach. La Emet pura, inalterada. Hoy encontramos, mis hermanos, muchos que se desvían de las enseñanzas de la Torah. Algunos completamente, algunos parcialmente. La mañana de la redención, mis hermanos, está a la mano cuando el Ruach Hatumá, el espíritu de impureza, será removido de la tierra. O sea que el Yeser Hará será completamente erradicado, mis hermanos. Y la tierra estará llena del conocimiento del Adón. Lo que es decir que la gente, mis hermanos, llegará a reconocer la Emet pura y no adulterada. Entonces todos buscarán seguir las enseñanzas tanto de la Torah escrita como la de la oral, la Biblia, el Tanaj, el Talmud, el Zohar, ¿sí? Todo para llenarnos de sabiduría. Sin alteraciones, mis hermanos, y todo transparente. Sin abreviaturas. Porque recuerde que todos los libros tienen luz y tinieblas. La palabra incluso le habla de tinieblas y de luz, para que usted las pueda conocer. Un libro que tiene textos del Tanaj
tiene tinieblas y luz. Pero una persona que anda en luz siempre está agarrando luz y luz y luz. Espero que esté entendiendo estas mis palabras. En la precisa manera en que fue observada desde tiempos inmemoriales, mis hermanos. Así la vamos a recibir. Por ejemplo, la Kabbalah. Eso significa recibimiento. No como algunos grupos que pretenden que sus rabíes, maestros, tienen poder para alterar o para quitar, ¿no? Porque ¿qué dicen de Barín, capítulo 4, verso 2? Para obedecer los mismos de Yahweh Tolojín que yo les estoy dando, no añadan a lo que yo les estoy diciendo y no le resten. Hoy muchos, mis hermanos, han cambiado la bendita Torah de Yahweh por el Talmud, la Kabbalah, un gran pecado por el cual tendrán que pagar. Sí, Yeshua dijo, puedes hacer esto sin dejar hacer lo otro. Sí, pero abandonan la bendita palabra, el texto sagrado. No hay que hablar no vamos muy lejos de la iglesia cristiana, católica, religiones, que no la han cambiado, sino que la han desechado por completo. En Devarim, Deuteronomio capítulo 5, verso 22, dice, estas palabras Yahweh habló Baruch Hashem a su Kehilá completa en la montaña desde el fuego. Nube y niebla, ahí está, mire. Nube y niebla densa en altavoz. Luego cesó, pero él las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. También en Proverbios, capítulo 30, verso 6, dice, no añadas nada a sus palabras, o él te reprenderá y serás encontrado mentiroso. ¿Se da cuenta? Está hablando de otro tiempo y de otras cosas. ¿Por qué? Porque si le da una orden, el Melech, el rey, es un eduk del rey. Y el pueblo tiene que acatar esa orden. En Eclesiastés capítulo 3, verso 14 dice, yo sé que cualquier cosa que Elohim haga durará para siempre. Aleluya. Es imposible añadir o quitar de ello. Y Elohim así lo ha hecho para que la gente tema delante de él. En Tito capítulo 1, verso 2 dice, y están basados en cierta esperanza de vida eterna. Ahí está. Yahweh, Baruch Hashem, que no miente, prometió esa vida antes del principio del tiempo. Aleluya. Antes de la creación del Olán. Antes de la creación incluso de nuestro Melech HaMashiach. Por eso dice, prometió esa vida antes del principio del tiempo. Y cuando usted lee el primer capítulo de Génesis, dice en el principio. O sea que ahí está comenzando un principio. Y aquí nos está diciendo, prometió esa vida antes del principio del tiempo. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque toda la creación, mis hermanos, está en un tiempo. Y Yuhei Bajei, el infinito, Boreolán, está fuera del tiempo. Yahshua está en el tiempo. Todos nosotros estamos en el tiempo, toda la creación estamos en el tiempo. Por eso dijo nuestro don Yahshua, yo soy el Aleph y la Tau. ¿Si se da cuenta?
Ahí está hablando de un principio y un final, el primero y el último. Pero Yuhei Bajei Baruch Hashem, Él está fuera del tiempo, Él es desde la eternidad para la eternidad y no hay fin, no hay comienzo y no hay final en Él. Tito, capítulo 1, verso 3 dice, pero a su debido tiempo manifestó públicamente su palabra por medio de la proclamación en la cual he sido confiado por orden de Yahweh nuestro Salvador. Aleluya. Por orden de Yahweh nuestro Salvador. Porque la palabra ya, ahí va el nombre, Shua, Yahweh salva. La salvación de Yahweh, Baruch Hashem. Entonces, mis hermanos, la gente no permitirá ser desviada por esos malos consejeros o ser esclavizada por tales líderes que solo procuran sus propias ganancias monetarias y su propia gloria. El tiempo llegará, mis hermanos, en el cual el Todopoderoso cumplirá su promesa de circuncidar nuestros corazones para remover los obstáculos que obstruyen espiritualmente nuestros corazones. Como la Taná, la Biblia nos enseña, la falsedad dura solo un momento, mientras que la lengua verdadera será establecida para siempre. Aleluya. Por lo tanto, yo puedo asegurarle que no tiene nada de qué temer. Con seguridad tendremos éxito, mis hermanos, de diseminar y expandir la Torah, la Emet, que es Yahshua. Mire, aquí le voy a dar unos textos, mis hermanos, versos que tratan de la misma, de honrar y temer a los padres. Mire lo que dice, vaya apuntando las citas. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. ¿Te da cuenta? Eso está en Shemó, en Éxodo capítulo 20, verso 12. Si nosotros obedecemos esta misma, mis hermanos, tendremos larga vida en esta tierra. El que hiere a su padre o a su madre morirá. Como está en Shemó en Éxodo capítulo 21, verso 15. Mire lo que dice. Cualquiera que ataque a su padre o madre tiene que ser puesto a muerte. Y ahí está hablando el creador del universo. Entonces, mis hermanos, en primera de Timoteo, capítulo 1, verso 9, dice, sabemos que la Torá no es para la persona que es justa, sino para los que no la observan y son rebeldes, impíos y pecadores, malvados y mundanos, para gente que matan a su padre y a su madre, para asesinos. ¿Se da cuenta? Para ellos es la palabra. Aquí está diciendo la palabra para aquellos que no tienen esperanza, si cometieron todo esto, que dice en primera de Timoteo, capítulo 1, verso 9, una vez que venga Mashiach, todo esto les será perdonado. ¿Por qué? Porque se ha vuelto de su mal camino. En Gálatas capítulo 5, verso 23 dice, humildad, dominio propio, nada en la Torá
está en contra de estas cosas. Eso está en Gálatas capítulo 5, verso 23. Una vez que ya viene a Mashiach, todos esos pecados son borrados. Estos son los frutos, mis hermanos, de los cuales habla nuestro Adón Yeshua. Cuando en las buenas noticias Él dice, por sus frutos los conocerán. Entonces, mi hermano, mi hermana, ¿qué frutos estamos dando? Si estamos dando buenos frutos, estamos en la familia de Yuhei Bajei Baruch Hashem. Pero si no, seremos cortados y echados al fuego. En Efesios capítulo 1, verso 4 dice, en el Mashiach, Él nos escogió en Ahavá, en amor, antes de la creación del universo. ¿Se da cuenta? Antes de la creación del universo, para ser Kadoshim, sin defectos en su presencia. Aleluya. Apunte bien esta cita, mis hermanos. Efesios capítulo 1, verso 4. ¿Por qué? Porque allí está la primera braja, la primera bendición que recibimos. Fue en los Shamaín. Fue antes de la creación del universo, antes de la creación de este Olán, de esta tierra, antes del principio de Bereshit. Nosotros ya teníamos la primera bendición y ya habíamos sido apartados. Mire lo que dice en Efesios capítulo 1, verso 4. En el Mashiach, Él nos escogió en amor antes de la creación del universo, para ser Kadoshim y sin defectos en su presencia. Aleluya. El que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Eso está escrito en Shemó, Éxodo capítulo 21, verso 17. Mire lo que dice. Una persona, mire lo que dice aquí. Cualquiera que maldiga a su padre o madre tiene que ser puesto a muerte. ¿Se da cuenta? No lo digo yo, lo dice la bendita palabra de Yohei Bajei Baruch Hashem. En Vayikra, Levíticos capítulo 20, verso 9 está escrito, dice, una persona que maldiga a su padre o madre será puesta a muerte. Habiendo maldecido a su padre o madre, su sangre está sobre él. Aleluya. El término, mis hermanos, Yekalel, significa no solo maldecir, sino hablar despreciativamente y respetar o oponer o nada a una persona. Así que toda habladuría, mis hermanos, que tienda a reducir a nuestros padres a los ojos de otros o hacer su juicio o hacerles un juicio o, o no tener piedad, etcétera. Sospechado o despreciable es aquí incluido. Aunque el acto de maldecir, mis hermanos, o tratar a los padres con lenguaje injurioso, propioso, es lo que es intencionado. Y en estos últimos tiempos, mis hermanos, es muy común entre la juventud. Donde quiera se mira, usted lo mira en todos lados que hay mucha, que no son respetuosos con sus padres. Proverbios capítulo 20, verso 20 dice, cualquiera que maldiga a su padre o madre, su lámpara se apagará a oscuridad total. ¿Se da cuenta? ¿A dónde lo está mandando prácticamente? Al Seol. Matillahu capítulo 15, verso 4 dice, pues Yahweh dijo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Aleluya. Devarim capítulo 5, verso 16 dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra que tu Elohim les está dando. En Marcos también, capítulo 7, verso 10. Porque Moshe dijo, honra a tu padre y a tu madre,
Y cualquiera que maldiga a su padre o a su madre tiene que ser puesto a muerte. ¿Se da cuenta? Torah y Brit Hadashah juntos, hablando de la misma, de honrar y temer a nuestros padres. Devarim, Deuteronomio capítulo 6, verso 3 dice, por tanto escucha Israel y toma cuidado en obedecer para que las cosas te vayan bien, para que te multipliques grandemente, como Yahweh, Baruch Hashem, tu Elohim, de tus padres, te prometió por darte una tierra que fluye con leche y miel. Honrar y temer a los padres. El hombre temerá a su padre y a su madre y a su padre, mis hermanos. Y también mi Shabbat guardaréis. Yo soy Yahweh vuestro Elohim. Eso está en Vayikra, Levítico 19, verso 3. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirán. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Vayikra, Levíticos 20, verso 9. Honra a tu padre y a tu madre como Yahweh tu Elohim te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Yahweh Baruch Hashem tu Elohim te da. Eso está en Devarim, capítulo 5, verso 16. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde vivan, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es un contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Aleluya. Eso está en Devarim, Deuteronomio, capítulo 21, verso 18 al 21, mis hermanos. Vayan apuntando las citas para que se las lean a sus hijos. La importancia de guardar esta misma, de honrar y de temer a nuestros padres, mis hermanos. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Eso está en Devarim, Deuteronomio, capítulo 27, verso 16. Del libro de Mishle, mis hermanos, libro de los Proverbios, miren lo que dice. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la Torá de tu madre. ¿Sí? ¿Por qué dice la Torá de tu madre? Porque la madre es la que los instruye en la palabra de Yohei Bajei Baruch Hashem. Uno se la pasa trabajando, pero ¿quién está más con el hijo? La mamá. Eso está en Proverbios capítulo 1, verso 8. Honrar y temer a los padres. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la Torá de tu madre. Mishle Proverbios capítulo 6, verso 20. Los proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Eso está en Proverbios Mishle capítulo 10, verso 1. Un hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha la reprensión. Eso está en Mishle, Proverbios capítulo 13, verso 1. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Eso está en Mishle, Proverbios capítulo 15, verso 5.
El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Eso está en Mishle, Proverbios capítulo 15, verso 20. El que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. Eso está en Mishle, Proverbios capítulo 17, verso 21. Aquí en el 16, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura la que lo dio a luz. Eso lo puede corroborar en Mishle, Proverbio capítulo 17, verso 25. El que roba a su padre, aquí cuidado, el que roba a su padre y ahuyenta a su madre, mire, a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. ¿Se da cuenta que está hablando de un hijo que se acuesta con su propia madre? ¿Sí? Mishle, Proverbios, capítulo 19, verso 26. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Eso está en Mishle, Proverbios, capítulo 20, verso 20. Estamos aquí dando este midrash, mis hermanos, de honrar y temer a los padres. Otro proverbio dice, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Aleluya. Así que es una misma atender a nuestros padres, mis hermanos. Eso está en Mishle, Proverbios capítulo 23, verso 22. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra a un hijo sabio se gozará con él. Aleluya. Mishle, Proverbios capítulo 23, verso 24. El que guarda la Torá es hijo prudente, mas el que es compañero del glotones avergüenza a su padre. Mishle, Proverbios capítulo 28, verso 7. El que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es el de hombre destructor. Mishle, Proverbios capítulo 28, verso 24. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. Proverbios, Mishle, capítulo 29, verso 3. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Ahí está Mishle, Proverbios capítulo 30, verso 17. Y usted dirá, ¿cómo puede ser esto? ¿Y por qué no? Si estamos leyendo la palabra, que no es palabra humana, sino que es palabra que viene de los Shamaim, que viene de los Shamaim. Esa es la palabra. Medite en estas palabras, mi hermano, mi hermana. Medite en estas palabras. Abino Malkeino, a usted le damos toda la cabot, porque usted es bueno y porque para siempre es su favor. Kadosh, Kadosh es usted, Abino Malkeino. Kadosh, Kadosh.
Las leyes sobre honrar y temer a los padres, mis hermanos, del Código de Leyes Judías, uno debe ser extremadamente cuidadoso en temer y reverenciar al padre y a la madre, mis hermanos, ya que las escrituras lo comparan al honor y temor de Yuhei Bajei Baruch Hashem. Los sabios de Israel nos dicen que está escrito en Shemó Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre. También está escrito Mishle Proverbios 3:9. Honra a Yahweh Baruch Hashem con tus bienes. También Vayikra Levítico capítulo 19 verso 3. Cada uno temerá a su padre y a su madre. En Devarim, Deuteronomio capítulo 6 verso 13. Temerás a Yahweh tu Elohim, Baruch Hashem. Así vemos que hemos de honrar, mis hermanos, al padre y a la madre, de la misma manera en que honramos y tememos su gran nombre. Tres socios comparten la creación del hombre, mis hermanos. Yahweh Baruch Hashem, el padre y la madre. El padre proporciona al hombre la sustancia blanca. La mujer, la sustancia roja. Y el Kadosh, bendito es, le insulfa un alma y le otorga la facultad de la vista, el oído, el habla. Cuando honramos a nuestros padres, mis hermanos, Yahweh Baruch Hashem dice, yo lo considero como si viviera entre ellos, y ellos me honrarán. Aleluya. No hay límite, mis hermanos. La misbah, el mandamiento de honrar al padre y a la madre, ya que se trata de algo muy precioso. Y aquel que incrementa su cumplimiento es digno de elogio. Y quien cumple con la misma, mis hermanos, de honrar al padre y a la madre, merece una larga vida y días placenteros en esta vida y en la vida del mundo por venir. Él merece riqueza y éxito en todas sus empresas. Y también merece que sus hijos e hijas le honren, teman y respeten en su edad avanzada. Porque recuerden, mis hermanos, que nosotros somos espejo de nuestros hijos. Lo que nosotros hagamos, ellos van a hacer también. Y para aquel que cumple con esta misma en la tierra de Israel o donde usted está viviendo, la recompensa es mayor, ¿sí?, que para aquel que la cumple fuera de la tierra de Israel. Todos debemos de amar a nuestros padres, a nuestras madres, como si se tratase de sus propios cuerpos. El Zohar HaKadosh, sí, eso dice. Todos debemos de amar a nuestros padres y madres como si tratase de vuestros cuerpos. La persona los honrará y encontrará en ellos un rasgo bueno que tengan. ¿Sí? Así que usted tiene que buscar el resultado, usted y yo. Y a través de esto, mis hermanos, honrará y amará, y cuando sus padres le pidan un favor, debe hacerlo inmediatamente y con gran diligencia.
De la misma manera que la recompensa por la misma de honrar al padre y a la madre es muy grande, el castigo por transgredirla, mis hermanos, es muy grande. Y aquel que aflige a sus padres ocasiona que la Shejinah, la presencia de Yahweh Baruch Hashem, se separe de él. Y duros decretos pendan sobre él. Así como muchos sufrimientos, y aun si la vida le sonríe en este mundo, seguramente será castigado en el mundo por venir. Un hombre tiene la obligación de comprometerse con una misma, de honrar a su padre y a su madre. Aun si estos no le han pedido que lo haga, incluso cuando otras personas atienden a sus padres y no les falta nada, de todas maneras es una misma de honrarlos, mis hermanos. ¿Qué constituye temor? Una pregunta. ¿Qué constituye temor? Uno no debe ocupar el lugar designado para su padre en un consejo de ancianos o el lugar que le estará reservado para rezar o orar. Uno debe ocupar el asiento en la mesa de la cena, generalmente ocupado por el padre. Uno no debe ocupar el asiento en la mesa de la cena generalmente ocupado por el padre. Uno no debe contradecir al padre y ni siquiera corroborar sus palabras en su presencia. Ponga atención de que como decir, padre tiene razón. ¿Hasta qué punto deben ser temidos los padres, mis hermanos? Si un hijo atildado en lujos, hábitos, hubiera de precedir de una reunión y llegasen su padre y su madre y le desgarraran los vestidos, le golpearan el rostro y le escupieran en la cara, él no debería ni siquiera insultarlos ni mostrar malestar en su presencia. A ese grado, mis hermanos, ni exteriorizar cólera contra ellos, pero deberá permanecer en silencio y temer al Rey que es el Rey de Reyes. El Kadosh bendito es. Él es el que así decretó esto. Puede no obstante buscar retribución legal por el daño que le han causado. ¿Qué constituye honor, mis hermanos? Uno debe proporcionarles comida y bebida, así como vestimenta. Uno debe de llevarlos a casa y sacarlos afuera y proporcionarles cariñosamente todo lo que necesiten. Recuerde que ellos nos criaron a nosotros, ellos nos dieron de todo. Ahora nos toca a nosotros. Los hijos que proporcionan, mis hermanos, a sus padres sustanciosos manjares, etcétera, etcétera, pero lo hacen sin gracia, incurren en el castigo divino. Si el padre o la madre están durmiendo y la llave del negocio está debajo de su almohada, uno no debe despertarlos. Aún si al no hacerlo se pierde una gran ganancia, para que se dé cuenta la importancia de la misma. Sin embargo, mis hermanos, si el padre se beneficiaría siendo despertado, y si el hijo, al no despertarlo, aquel penara lo de la pérdida de su ganancia, es su deber despertarlo, ya que esto le hará feliz. También es deber de los hijos despertar a su padre para ir a la sinagoga o a la quejilá
o a llevar la Besorá, la palabra de Yuhei Bajei Baruch Hashem, o para el cumplimiento de cualquier otro deber religioso, dado que todos están igualmente obligados a honrar a Yuhei Bajei Baruch Hashem, al Kadosh Baruch Hu. Si un hijo desea un favor de sus conciudadanos y sabe que le será concedido por mencionar a su padre, aunque sabe que también podría obtenerlo por cuenta propia, no debe decir, sin embargo, hacerlo por mí, sino más bien hacerlo por mi padre. Tenemos que llevarlo siempre enfrente, mis hermanos. Así como primero tenemos a nuestro Melech HaMashiach Yeshua, también debemos de tener a nuestros padres enfrente de nosotros. Porque si no lo hacemos de esa manera, estamos brincando un escalón muy grande. Entonces, hacerlo por mi padre, decirles, a fin de atribuir el favor a la consideración que la gente tiene por su padre. Si la madre le dice a uno que haga cierta cosa y subsiguientemente el padre le pregunta, ¿quién te dijo que hicieras esto? Si la persona siente que por decir que su madre le dijo que debía hacerlo, su padre se disgustará con su madre, uno debiera más bien incurrir en la cólera del padre que implicar a la madre. Ahí se está dando cuenta que vamos a protegerlos sí o sí, para que no peleen nuestros padres. Los hijos deben levantarse y permanecer de pie en presencia de su padre y su madre. Se debe honrar a sus padres incluso después de su muerte. Así, si el hijo menciona sus nombres dentro de los 12 meses después de su partida, debiera decir, sea yo una expiación en su lugar, o el de ella, si es su mamá. Esto es cualquier mal que haya de sobrevivir a su alma o a la de ella. Debe recaer sobre mí en cambio. Después de haber expirado 12 meses, cuando ya no se imponen castigos, porque ni siquiera los malos son juzgados después del periodo de 12 meses. Uno debe añadir, sea su memoria una bendición en el mundo por venir. Aleluya. Aún si su padre es malo y un pecador, el hijo debe de temerle y reverenciarle. Incluso un hijo ilegítimo está obligado a honrar y temer a su padre. Algunas autoridades sostienen que él no está obligado a honrar a su mal padre mientras éste no se arrepienta. Y solo se le prohíbe causarle pena. Como quiera, mis hermanos. Como quiera que sea, lo mejor es abstenerse a la primera opinión. Cuando un hijo ve que su padre infringe una ley divina, no debe decirle, tú has violado un mandamiento de la Torá, sino más bien debe formular una pregunta. Padre, ¿acaso no está escrito en la Torá esto y aquello? Como si pidiera información y no como si estuviera regañándolo. ¿Me explico? De modo que el padre pueda corregirse sin quedar avergonzado. Un hijo no debe atacar a su padre cuando le diga que infrinja un precepto de la Torá, sea este un mandamiento positivo o negativo, o incluso un mandato rabínico.
ya que está escrito en Vallecra Levítico 19:3, cada uno temerá a su madre y a su padre, y mi Shabbatotain guardaréis. Yo soy Yahweh vuestro Elohim. Aleluya. La observancia del Shabbat se menciona en justaposición con el temor al padre y a la madre, para significar aunque os ordene temer a vuestro padre y madre. Sin embargo, si os dicen que violéis el Shabbat, no debéis escucharlos. Y lo mismo es Emet, ¿verdad? En los concernientes a otros preceptos, porque yo soy Yahweh vuestro Elohim. Y tanto tú como tus padres estáis igualmente obligados a honrarme. Por lo tanto, no debéis acatarlos para desobedecer mi palabra. Asimismo, los mandatos rabínicos son los mandamientos del Todopoderoso. Bendito sea. Ya que está escrito en Devarim, Deuteronomio 17:11, no te apartarás, etcétera, etcétera. Así un padre le dice a su hijo que no le hable a cierta persona con la que el hijo desea reconciliarse y perdonarla. Este debe pasar por alto la petición de su padre, porque está prohibido odiar o a ningún judío a menos que le vea cometer un pecado. De esa manera el padre le está diciendo al hijo que infrinja un mandamiento de la Torá. Amén. Así que hasta aquí le voy a dejar esta plática. Amén. Mediten estas palabras. Aleluya. Gracias, Abacadosh, por este mensaje que nos ha dado en este momento, Abacadosh. No permita usted que confunda a estas almas, Abino Malkeino, sino ábrales el entendimiento para que puedan recibir este manaj, este midrash, Abino Malkeino. Bendiga a cada oyente, a cada radio escucha, Abino Malkeino, que escucha este midrash. Que a usted le dé el entendimiento y el crecimiento de estas palabras, Sabino Marqueno. A usted le damos toda la cabot porque usted es bueno y porque para siempre es su favor. Todo esto se lo pedimos en ese nombre precioso que es sobre todo nombre, nuestro Melech HaMashiach Yeshua. Amén y amén. Y Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a Jarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los Bnei Israel diciéndoles, Yahweh te bendiga y te guarde, Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti rajamín, Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Que Yahweh te bendiga, que Yahweh te guarde tu salida y tu entrar, desde ahora y para siempre, por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén y amén. Shalom, Ajín y Legitra o hasta luego. Hasta la próxima. Shalom, Nubrajo, paz y bendiciones.